Secretario Shela, la Utsawech, Achiquiabanun, ¿cómo están? Espero que el día de hoy estén Utsmatiush. El día de hoy es para celebrar que tenemos que terminar la segunda unidad. Con esta información, esta tarea y esta actividad terminamos la segunda unidad. El tema del día de hoy es Achique Uts Nanana Ben. Achique Uts Nanana Ben. ¿Qué significa esto? Significa ¿qué te gusta hacer? Vamos a aprender otra pregunta también, que es Achique Uts Nina Nimben. Achique Uts Nina Nimben. ¿Qué significa qué me gusta hacer? Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a poner entonces atención al código QR que vamos a trabajar hoy. Espero que les guste la clase. Vamos a empezar escaneando nuestro código QR del libro verde. Recuérdense que este libro trae 8 unidades, 2 que ya vimos, 3 que vamos a ver en la tercera unidad y 3 en la cuarta unidad. Entonces ya nos metimos a la unidad 2, la última clase. Achique Uts Nanana Ben. Escuchemos. Página 27. Ri Uts Nkana Nkapun. Achique Uts Nanana Bun. Achique Uts Nanana Ben. ¿Qué te gusta hacer? Es como que yo esté platicando con usted y le esté preguntando a usted qué le gusta hacer. ¿A usted qué le gusta hacer? ¿Le gusta pintar? ¿Le gusta cantar? ¿Le gusta jugar fútbol? Piense en su respuesta en español porque ahorita lo vamos a ver en cachiquel. Entonces, Achique Uts Nanana Ben. Por ejemplo, a mí me gusta cantar. Si usted me pregunta, Achique Uts Nanana Ben, ¿qué te gusta hacer, Vera? ¿Qué me gusta hacer? Yo le voy a contestar. Ring Uts Nina Jimbishan. Ring Uts Nina Jimbishan. Ring Uts Nina Jimbishan. A mí me gusta cantar. Si por ejemplo a mí me gustara pintar, yo le dijera Ring Uts Nina Jimbonin. A mí me gusta pintar. Pasamos a nuestra siguiente pregunta, que es ¿qué me gusta hacer? Es cuando yo estoy hablando de mí misma. Por ejemplo, estoy exponiendo mi biografía y les digo Achique Uts Nina Ben. ¿Qué me gusta hacer? Y les puedo contestar de dos formas, con ring para yo o con rat para tú. En este caso el ejemplo es rat. Rat Uts Nana Jambonin. Rat significa tú, Uts significa bueno o bien, y Jambonin significa pintar. A ti te gusta pintar. A ti te gusta pintar, es la traducción. Ya se dieron cuenta que para yo se usa ring y para tú se usa rat. Vamos a seguir con la otra clase. Miren, aquí está. A mí me gusta cantar. A ti te gusta cantar. Es la segunda oración. Ring Uts Nina Jimbishan. A mí me gusta cantar. Rat Uts Nana Jimbishan. A ti te gusta cantar. Ring Uts Nina Jimbishan. Rat Uts Nana Jimbishan. Ring Uts Nina Jimbishan. Rat Uts Nana Jimbishan. Aquí hay otro ejemplo con ring y rat. Ring Uts Nina Jintsipan. Rat Uts Nana Yatsipan. ¿Qué significa? Ring se recuerda que es para yo y está hablando de escribir. Ring Uts Nina Jintsipan. ¿Qué está diciendo? A mí me gusta escribir. Y si a ti te gusta escribir, yo voy a decir Rat Uts Nana Yatsiban. Ring Uts Nina Jimbonin. A mí me gusta pintar. ¿A ti te gusta pintar? ¿Cómo lo voy a decir? A ver, ustedes ya lo pueden leer. Rat Uts Nana Japonin. Muy bien. Seguimos con el ejemplo. A él le gusta jugar, miren, jugar pelota, jugar muñecas, pero jugar, ¿verdad? Ring Uts Nina Jinetsan. A mí me gusta jugar.
Ratuts nana yatetsan. Miremos si está bien. Rin utsningna yinetsan. Rat utsnana yatetsan. Ahora esta niña está bailando. A mí me gusta bailar. Rin utsnina yin shahon. Rin utsnina yin shahon. ¿A ti te gusta bailar? Rat utsnana ya shahon. Y inicia de nuevo. Bueno, entonces recapitulando, trabajamos la información sobre qué te gusta hacer y qué me gusta hacer. Eso es lo que vamos a trabajar. Eso lo aprendimos de la página número 27 y vamos a trabajar la página número 28 como tarea. Son varias páginas, así que pónganme atención. No son tantas, pero en la página número 28 hay 3 espacios, uno amarillo, uno morado y uno melón. En el amarillo usted se va a hacer la pregunta. Usted me va a explicar a usted qué le gusta hacer y usted escribe su respuesta en cachiquel, le agrega un dibujo o una foto de lo que a usted le gusta hacer, ¿verdad? En la siguiente parte, en la parte morada, usted va a entrevistar a un miembro de su familia y en la otra va a investigar a otro miembro, donde usted le va a preguntar qué te gusta hacer a ti y la persona le va a contestar y usted le pone su... De la página 29, esa no se hace, se hace la página 28. Hay 3 preguntas y hay un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 respuestas, 7 dibujos que son respuestas. Entonces la primera pregunta es Achojichin, ¿de quién es? Y usted marca la que corresponda con Achojichin, la respuesta que corresponda. Usted ya debe de saberlo, pues yo ya se lo enseñé. Achique, Shaban Nimaka, ¿qué hago yo en la mañana? Marca las respuestas que corresponden a esto. Y la otra es Achiken Usnana Naben. Y usted contesta aquí. Entonces usted trabaja solito la página 30. Estaré próximamente enviándoles el listado de tareas que deben de entregar. Ustedes ya saben porque en Classroom lo pueden verificar. Les mando un gran abrazo y espero que terminen su tarea con éxito. Que Dios les bendiga.